Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Ochoa Rodríguez, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy vamos a hablar de la materia Control Estadístico de la Calidad, relacionado con lo que es la unidad 3, que nos imparte el profesor e ingeniero Miguel Ángel García Cano. Entonces, vamos a empezar a desarrollar lo que son unos problemas relacionados a la unidad que le comenté. Entonces, aquí está, dice resolución de problemas del 6, 7, 10, 15, 23, 24, 25, 26, que así respectivamente se los iré eh, explicando. Entonces vamos eh, empezando. Dice, en una empresa del ramo metal mecánico se fabrican válvulas. Dice, después de los procesos de fundición se realiza una inspección y las piezas que no cumplen con ciertas características son rechazadas. Las razones del rechazo son diversas: piezas incompletas, porosas, malformadas, etc. Para evaluar la variabilidad y la magnitud de la proporción de piezas defectuosas en el proceso de fundición, se decide implementar una carta P. El proceso de fundición se hace por lotes. En la tabla 8.6 se muestran los datos obtenidos durante una semana para el cierto tipo de válvulas, aunque regularmente el tamaño de lotes es FI, que es un número, que es el número de muestras que son iguales a 300. En ocasiones, por diferentes motivos, en algunos lotes se hacen unas cuantas piezas de más o de menos. Entonces vamos a empezar a desarrollar lo que es el ejercicio número 6. Y si se dan cuenta que estamos hablando de lo que es N, pues N aquí, como lo dice el problema, pues es la carta P. Prácticamente, pues en qué nos ayuda es para detectar, ¿no?, lo que son los defectos, para ver si están en el rango estimado que nos están dando, ¿no? Ahí se darán cuenta en las gráficas que les estaré compartiendo en cada uno de los ejemplos, cuando estén en su margen o salgan de ese margen, de ese error, pues, por decir, de ese rango. Entonces, empezamos con el ejercicio número 6, que dice así: en el caso del ejercicio 5 AS, obtengo una carta P con límites de control variable B que diferencia observar con respecto a la carta obtenida en el ejercicio anterior. Entonces, nos vamos. Eh, si se dan cuenta, si se dan cuenta, esta es la tabla de la que hablamos, ya la tenemos aquí. Entonces aquí lo que estamos hablando es que es los lotes, los números de lotes que son 21. Aquí son los tamaños de lote. Eh, Aquí defectuosas, la proporción y el límite de control inferior, límite de control central y el límite de control superior. Entonces, aquí lo que hicimos fue sacar lo que son los promedios,
la suma y los promedios. Por ejemplo, aquí, la suma de todo esto, ¿se dan cuenta? Es la suma de todo esto, de todo, desde el primero hasta aquí hasta el número 21. El 1 hasta el número 21 salió 6.770, que en promedio, que se dividieron los números de datos entre los mismos datos, que salió 2.98.57 por decir así. Acá lo que se hizo fue sacar la sumatoria de todo lo que viene siendo los defectuosos, y acá la proporción que dio prácticamente aquí tendió a 0.04, que esto fue lo que nos dio el valor de P, que esta es la fórmula. El número, por decir así, el número de datos y que es 224 entre la constante por 21 y da 0.04. Y ya para sacar los límites de control superior se utiliza esta fórmula que da 0.670 en el límite central lineal, y da 0.04, que fue lo que aquí está. Y en el límite de control inferior es 0.00.31, que si se dan cuenta, ya hablando en porcentaje, ya es 6.70 y es 0.31%. Y se dan cuenta que estamos, ¿no? En el margen, si se dan cuenta. Si por ejemplo alguno de estos puntos estuvieran arriba de aquí o abajo de aquí, ya estuvieran pues incumpliendo de alguna forma, ¿no? Esta es la gráfica que se sacó con los datos que nos dieron, que fue esto. Aquí está, 0.70. Aquí está. Entonces, esto sería el ejercicio número 6. Estaríamos pasándolo al ejercicio número 7, que dice que en el caso del ejercicio 5A, supongamos que todos los lotes tienen el mismo tamaño. El promedio calcule los límites de control para una carta NP interprételos. Y se ve, grafique la correspondiente carta NP y analice. Se dice, el proceso es estable, observa algunas diferencias importantes entre la carta P y la carta NP. ¿Cuál carta P o la NP sería la más conveniente en este caso? Argumente. Dice, en un proceso de producción se produce por lotes de tamaño 500. En la inspección final de los últimos 10 lotes se obtuvo la siguiente cantidad de artículos defectuosos. Perdón, aquí nos quedamos en el 7. Entonces, aquí nos vamos a lo que es la tabla. Estos son los datos. Estos son los datos, que son 21 datos también. Adicional aquí, si se dan cuenta, el 300 viene a ser como, o es más bien una constante. Estos son los números de defectos que se marcaron y la proporción. Entonces estos datos de la proporción se sacaron haciendo la división de defectuosas entre lo que siendo la mano de subgrupos. Entonces así se fue sacando cada uno de ellos, ¿no? Y ya después de que se sacó esos datos, se sumaron todos, que salieron 6.300, pero pues el promedio obviamente viene siendo 300. ¿Por qué? Porque es una constante. Aquí se están sumando lo que son los, los datos y dan 224, y aquí se está promediando lo que vienen siendo
lo que vienen siendo la proporción y te da este promedio. Posterior a eso, pues aquí viene siendo lo que es el P, que salió el promedio que es 0.3. Y pues la muestra es esto, pues es una constante. Y para sacar el límite de control superior, pues se utilizó la fórmula que ya se había hecho en el siguiente ejercicio, que son estas. Entonces nos dio 20.29 en el límite central, que viene siendo NP, que es lo que nos están pidiendo, como que comprobar que si cuál era mejor, N o NP, que nos está dando un 10.6, que aquí lo único que se hizo que se multiplicó la de 24, que viene siendo la de 24, la de 24 por que viene siendo el dato 4 por el número de constante, ¿no? Que fue el 0.24. Entonces eso nos fue lo que nos dio el límite de central inferior, pues fue 1.04, que es la misma fórmula que le digo que venimos manejando. Y pues ya con esos datos, pues venimos a lo que viene siendo la tabla, que si se dan cuenta cumple eh, con el rango, por decir así. Se dan cuenta, como les digo, si este puntito o cualquier otro fuera para acá o fuera para acá, ya estaríamos fuera del rango del límite de aceptación. Entonces, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que viene siendo el 10. En un proceso de producción se produce por los lotes de tamaño 500. En el precio final de las últimas 30 lotes se obtuvo la siguiente cantidad de artículos defectuosos. Los datos están en un orden horizontal: 11, 12, 15, 17, 11, 10, 13, 25, 17, 13, 11, 12, 17, 8, 12, 11, 20, 15, 12, 17, 18, 14, 10, 8, 10, 6, 7, 5, 9, 6. Dice: A. Calcule los límites de control para una carta P, y B. Grafique la carta P interprete el proceso estable. Con sus palabras diga qué significan los límites de control y la línea central. A partir del 20 empezó a ejecutar un plan de mejora. ¿Hay algún tipo de evidencia que el plan haya dado resultado? Entonces, pasemos al perdón. En un proceso de producción se produce por lo menos tamaño final, lotes siguientes, que es hasta aquí, que son estos datos. Entonces, pasemos al ejercicio 10. Aquí están los datos, número de lotes, que son, en este caso van a ser 30. Aquí están los defectos que un lote y la proporción, que es lo mismo. Pues si se dan cuenta, aquí lo que viene B entre 500, que se acuerdan que era como que la constante, y nos dan este resultado. Una vez que nos dan ese resultado, pues obviamente aquí nomás para abajo, y es lo mismo, es la misma operación, y ya una vez teniendo esos datos, pues se dan cuenta que es la sumatoria de todo lo que viene siendo los defectos, y te van a dar un total en este caso, de 372, que lo divides entre los mismos datos, que te da un porcentaje de 12.40. Y aquí sacamos el promedio de todos estos datos que vienen siendo la proporción. Te queda con 0.025, que viene siendo su promedio, que eso se saca, como le digo, es
la suma de todos los datos entre los mismos datos, en este caso son 30, para sacar el, el resultado del límite de control superior, pues son con las raíces que ya venimos trabajando, que nos da 0.15 mi fracción, y el límite central, en este caso 0.25, que es este, es el promedio, y el límite de control inferior. Y aquí, pues quiere decir que no cumple, pues, porque es lo que le venía diciendo en los otros ejercicios. Si se dieron cuenta que lo que le venía diciendo que esta sí no cumple, ¿por qué? Porque se está saliendo de su margen, pues, de su rango, miren. Como es de que aquí va, dentro de lo que cabe sigue estando bien, baja, pero sigue estando bien, y aquí fue donde ya, o sea, se elevó, se salió de su rango, se bajó, incluso aquí estuvieron a punto, pero se mantuvo en el margen, pues, que le venía explicando de aquí a aquí. Si este punto fuera estado dentro de estas dos rayas, estarían cumpliendo. Entonces, nos vamos al ejercicio número 11, que empieza a ver, no, perdón, no, vamos a ir con el ejercicio número 15. Sí, con el ejercicio número 15, que dice: en un proceso se produce por lotes y estos se prueban al 100%. Se lleva un registro de la proporción de artículos defectuosos por diferentes causas. Los datos de los últimos 25 lotes se muestran en la tabla 8.7. Estos, o sea, ahorita que están hablando de tablas y estos aquí, pues ese es el libro que nos compartió el profe en la plataforma, con el cual estuvimos trabajando pues prácticamente todas las siguientes unidades. Es donde estamos sacando lo que son los datos para generar todo este tipo de problemas, ¿no? Se obtengan una carta P usando el tamaño de subgrupos, lotes promedio, cómo es explicarlo, los límites de control al que tuvo alguien que no tiene conocimiento profundo de estadísticas, dice. Y si inciso C, obtenga una carta P con límites de control variables. Inciso D, suponiendo de que los lotes tienen el mismo tamaño, el promedio, obtenga una carta NP para tales datos. Y inciso E, observe algunas diferencias e importancia entre la carta P y la NP. Dice de qué dependen las elecciones entre la carta P y NP. Dice qué límites de control usaría para analizarla. Los datos fuera mediante la carta P y NP. Dice cómo aplicar el análisis de Pareto para enfocar un proyecto de mejora, ¿no? Entonces, aquí nos estaríamos yendo a lo que es el ejercicio 15, que fue el que le acabo de leer. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos los lotes, que son 25 lotes, 25 datos, 25 lotes. Aquí está lo que es el tamaño, los defectos y la proporción. Y obviamente esto se saca entre C, entre entre el, entre esto. C4 viene siendo esto. Y ya que tuvimos todos estos datos, que fue este,
el 5 entre... son datos que ya vienen siendo como que la constante. Entonces, ya una vez, es lo mismo, ¿no? El total de todo esto que nos da un total de 5,000, que promediando, ¿no? Que promediando todo, pues ya son pues prácticamente los números de datos entre los mismos. Así se saca lo que es el promedio y así lo hicimos tanto con estos, que fue las defectuosas, y por último la proporción, ¿sí? Que es la sumatoria de todo esto entre los mismos datos, que era 0.1178. Y aquí es como nos vamos a sacar el límite de control superior, que nos da 0.18, el límite central, que es 0.18, y el límite de control inferior, que es la raíz de la fórmula que hemos estado utilizando, igual este. Y aquí pues es el dato, el de 28, el de 28. Entonces le voy a decir que viene siendo este, viene siendo la entonces aquí venimos a trabajar lo que son las gráficas, en donde otra vez no cumple, lo mismo, se sale de su margen, de su rango, como les vengo explicando. Aquí se muestra que no está funcionando esto. Eh, Aquí están lo que vienen siendo los defectuosos. Eh, y aquí tenemos la gráfica con todos los datos. Y ahí van. Aquí es como que, miren. Pero siempre, pues, manteniendo como que un estimado, mira, como que si cumple, mira, si se dan cuenta. Entonces, nos vamos a pasar al ejercicio número 23. En una fábrica de productos de plástico se tiene el problema de las rugosidades o marco de FLU, que afectan el aspecto o estética de los productos, aunque no se aunque su funcionamiento con el propósito de analizar la estabilidad del proceso y tratar de localizar causas especiales de variación. Se inspeccionó 50 piezas de cada lote de cierto producto. El número de rugosidades encontradas en el lote producidos en 2 semanas de muestra. A continuación, el orden es por renglón: 155, 161, 152, 156, 152, 188, 163, 163, 170, 154, 150, 188, 155, 141, 163, 154, 153, 167, 128, 153, 129, 160. Inciso A: divida los defectos por subgrupos entre el tamaño del subgrupo para de esa forma analizar los datos mediante una carta U. B: calcule los límites de control para una carta U e interprételos. Grafique la carta y analícela. El proceso es razonablemente estable. Usted estaría satisfecho en un nivel de calidad que tiene el proceso. Por medio del diseño de experiencia se modificaron las temperaturas de fusión y molde, así como la fuerza de cierre de molde. Después de ello se
se obtuvieron los siguientes cantidades de rugosidad en 50 piezas de 3 lotes consecutivos 70, 50, 45 con una base en la carta de control que obtuvo. Investigue si las modificaciones dieron resultado. G. Los datos de este problema también podrían analizarse con una carta C. ¿Cuáles serían las posibles ventajas y desventajas de ello? Entonces, vayámonos con el siguiente ejercicio. Aquí tenemos las muestras que son aproximadamente exactas, son 22 muestras por cada. Aquí están los defectos que nos venían diciendo el problema y las proporciones que se dividió el B entre 50, que también fue un dato que ya se nos había dado en el problema. Entonces, así lo hicimos con cada uno de estos datos. Igual como les comento, fue dado en el problema. Para sacar el promedio, pues obviamente ya se la saben. Muy sencillo, es la suma de todos los datos entre los mismos. Y de igual manera aquí, para esto, pues lo mismo, es sacar un promedio. Pues una vez sacado lo que viene siendo U y lo que viene siendo, pues esto es la constante que ya viene en el problema, ¿no? Entonces aquí viene siendo eh, la, la, lo que venimos, que es esto la constante prácticamente. Y aquí es el límite de control superior y el límite de control inferior, que es lo que si se dan cuenta nada más no hay un límite central. Entonces, si se dan cuenta, si cumple, si cumple eh, con, las especificaciones que nos da el problema, están en el rango como aquí nos muestra la gráfica. Aquí está todo. Entonces, el análisis dice que pues si cumple, si estamos en el rango. Hay que mencionar que como le venimos diciendo, todos estos problemas a nosotros nos sirve para agarrar una cierta producción de ciertos lotes y empezar a tomar muestras y ver que también vamos produciendo, ¿no? Y si vamos cumpliendo con el estándar y con, con los rangos que nos dicen en las programaciones, en todo eso. Eh, la calidad del producto y todo implica aquí. Seguimos entonces con lo que viene siendo el ejercicio 24. Dice: en un hotel se ha llevado el registro de quejas de los clientes desde hace 15 semanas con el número de clientes por semana. Los datos se muestran en la tabla 8.8a. Calcule los límites de control para una carta U para los números de quejas por clientes. Interprete los límites que obtenga. B. Grafique la carta y U correspondiente y analícela. La estabilidad del proceso se establece, se considera que la calidad en el hotel es buena. Explique. Dice, ¿cómo explicaría un análisis de Pareto para enfocar un proyecto? Mejora, dice, si mejora o empeorar la calidad, ¿cómo se daría cuenta a través de esta carta de control? Que no vamos a lo que viene siendo la gráfica. Aquí están los números de muestra, están los clientes
están las quejas y la proporción, pero pues el límite de muestras son 15. Eh, los clientes aquí están, y las quejas, y aquí vamos sacando lo que son la proporción, que viene siendo C entre B, entre las quejas entre el número de clientes, y así sacamos todo lo que son todos estos resultados. Una vez de eso, pues ya sacamos lo que es el total de la sumatoria de todos los clientes, la sumatoria de clientes, bueno, venía dándome 2195, la de los quejas 184, y la proporción pues nos está dando 1.258. Posterior a eso sacamos lo que viene siendo los promedios, que ya eso ya lo venimos trabajando desde hace mucho. Sacar un promedio pues que viene siendo la suma de los datos entre los mismos datos, y nos viene dando 146.33 en el número de clientes. En quejas nos viene dando 12.26, y el promedio de lo que viene siendo la proporción es de 0.08, y es lo que nos da de U. Entonces en el límite de control central, y el límite nos da 0.33, y en el límite inferior nos da menos 0.1642. Entonces aquí están los límites de cada uno de ellos. Entonces aquí, profe, pues nos da un resultado negativo en el límite de control inferior, y pues de acuerdo a los rangos que establece, al parecer estamos dentro de, cumplimos. Entonces quiere decir que sí se está cumpliendo con las especificaciones, y se está produciendo de acuerdo a lo que está estipulado. Aquí está la gráfica que nos da el Excel, donde si se dan cuenta aquí como que hubo una alza, por decir así, en el área. Aquí fue donde se alzó, aquí tuvo un declive, y ahí va, aquí como que se mantuvo, y aquí ¡pum!, se vuelve a subir, y aquí baja y como que se quiere mantener. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio, que viene siendo el número 25. En el problema anterior tomé una cuenta solo que número de quejas y análisis mediante una carta de control. Especifícate, calcule el límite de control para una carta C e interprete los límites obtenidos. Obtenga la carta C y analícela. Obtiene los mismos resultados que con la carta U. Explique. Igual aquí están lo que son los datos, las muestras, que son 15. Aquí está, todos son los mismos datos. Aquí lo que estamos sacando como que viene siendo el límite de control central. Y si se dan cuenta, esto aquí ya no cumplimos de acuerdo a los datos de aquí, que fue sacar los promedios de todo esto, y el límite de control superior y inferior. Si se dan cuenta, ya aquí ya no cumplimos. Como le dije, el margen está de aquí a aquí. Entonces ya al salirse de este rango, de este control, ya no cumplimos con las especificaciones que nos están pidiendo. Entonces nos vamos a ir al último ejercicio para dar a terminar lo que es la unidad 3. Entonces, con el propósito de realizar la posibilidad de eliminar los estándares de trabajo en el sector de una fábrica, se decide analizar el número de cierto tipo de operaciones que realiza cada trabajador por día y semana.
A continuación se muestran los resultados obtenidos en una semana por 14 trabajadores. Cada dato corresponde a un trabajador. Y aquí están los siguientes datos que nos están dando, que son 295, 306, 292, 297, 294, 243, 265, 240, 229, 305, 377. Operaciones por trabajador e interprete los límites que obtenga. P. Investigue mediante la carta C correspondiente si algún trabajo está fuera del sistema. C. En caso de estarlo, ¿por qué recomendaría hacerlo con tal trabajo? Entonces nos vamos a lo que viene siendo el último ejercicio donde nos están dando estos datos, que son el número de muestras que serían 14 y las operaciones que son estas. Aquí sacamos lo que viene siendo el total de todas las operaciones, que nos dan un total de 4180 y su promedio es 298.57 que pues son, como les vuelvo a repetir, los, los datos entre ellos. Entonces, aquí está el límite de control inferior, el central y el límite de control superior. Para sacar cada uno de ellos, pues aquí está lo que es el promedio. El promedio es prácticamente el límite central, el límite superior nos da 3.50.41, que viene siendo la raíz que hemos estado trabajando. Y el límite de control inferior, que es lo mismo también. Son las mismas fórmulas que hemos estado haciendo en el transcurso de lo que son todos estos ejercicios que tuvimos. Y se dan cuenta que ya no cumplimos, aquí hubo ya no cumplió, aquí nos bajamos del límite, o sea, ya estamos fuera del rango. Ya sea para acá o sea para abajo es lo mismo, o sea, ya no cumplimos con las especificaciones, ya estamos fuera de ellas. Entonces, para poder cumplir, para estar en un estimado, estar conforme, por decir así, estaríamos aquí. Ya fuera de aquí, pues ya son quejas, ya es una no conformidad. Ya aquí te entrarían las famosas acciones correctivas. Y las acciones correctivas, como todos sabemos, pues derivan de una no conformidad. Ya eh, cuando pasan este tipo de casos es para sacar una causa raíz, para ver por qué es que no estamos dando con, con los límites, con los rangos que se nos están poniendo, y pues obviamente ya ir, ¿no? Haciendo lo que un cascadeo de todos los lotes, de todos lo que se produjo por turno, por día, etc. Pero ya se hace un cascadeo. Entonces, esto sería todo eh, de parte mía. Espero haya quedado claro, y agradecer al profesor por el material que se compartió para poder realizar todos esos tipos de ejercicios, de